Mientras los egipcios ofrecían rituales para calmar a sus dioses, el Dios verdadero bajó en persona a hablar con su pueblo. Sean bienvenidos a Redención. ¡Hola, chicos! Sean ¿Cómo bienvenidos estamos? a una nueva escuela sabática. No me encuentro sola, estoy con Eileen. Hola chicos, estoy muy contenta de estar aquí una vez más con ustedes. También estamos con Jonathan, es que estaba esperando Hola, que chicos. terminara. ¿Y cómo Esperando están, que chicos? termine la ¿Están salud. emocionados por estas lecciones? Sí, es una historia muy interesante, es una lección bastante interesante, ¿no? Como todas. A mí me gusta bastante estudiar el folleto, ¿sí? La verdad que sí. Y esta lección es bastante complejita, que digamos, porque vamos a hablar de respecto a la ley de Dios. Okay. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Jonathan, ¿nos quieres ayudar? Claro. Mi Dios bendito que está en la altura de los cielos, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos para seguir aprendiendo acerca de tu palabra, de tu amor, Señor, y misericordia. Por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Amén. Esta lección me ha llamado bastante la atención porque estamos recalcando las cosas que idolatramos, los dioses, de cualquier cosa, de cualquier religión. Y pues me puse a investigar un poquito con respecto a lo que es la religión egipcia. Porque digamos que existía una serie compleja de cosas que hacer para apaciguar la ira de estos dioses. Porque aunque no lo crean, eran bastantes. Casi pasan más de los 1000 que eran los dioses que había en Egipto. Y eso que ahorita voy a nombrarles como los más importantes, se puede decir los de la tierra aquí. Su pasatiempo era crear dioses. Plena que sí. Incluso, por chistoso que suenan, creo que hasta adoraban a los gatos. También. Los gatos eran dioses, ya veo por qué los gatos son como muy creíditos. Un dato, desde ese momento se empezaron a domesticar los gatos. De aquí. Bien, unos cuantos dioses importantes en la cultura egipcia serían Ra, que era el dios del sol y creador del universo. También está, uno que me pareció chistoso, Osiris, el dios del inframundo y la resurrección, que se relaciona con la agricultura y la fertilidad. Un dios de muerte relacionado con el crecimiento de estas cosas. Y así la lista sigue, está el dios de la luna, el dios del caos y el dios de la tierra, entre comillas, se llamaba Geb. Eran un montón de dioses y, como dije, existían ciertas cosas que hacían para apaciguar su ira. Y ¿Cómo entonces, qué cosas hacían? sacrificios. Yeah. Y en casos más extremos sacrificaban a sirvientes, ya sea por castigo o porque se veían obligados. ¿Por qué? ¿Y en qué momento? Ya te explico. Exacto, ¿qué Cuando los un obligaba? rey muere con todo lo que tiene, sus riquezas y todo, y entre ellos sus sirvientes. En casos más normales. ¡Oh, qué horror! Se sirviente de alguien que ¡pum! Se muere, ya por eso también. O sea, mientras el faraón seguía vivo, eran lujos y todo, ¿verdad? Porque O sea, estar al lado del faraón no creo que como ellos lujos, la verdad. vivían mal. Supongo que vivían súper bien, con Yo comida, también con todo. creo que eso también hacía que ellos lo cuidaran y todo. Por eso hacían todo lo posible para que no se muera el faraón. Porque si no se morían ellos también. Y así seguimos con esta base de sacrificios. Era todo lo que hacían solamente para calmar a los dioses en general, porque había de todo un poco, desde muerte y todo y bla, bla, bla. Y si sigo con esto vamos a ir de largo. Pero bueno, volviendo al tema principal, el Dios de los hebreos, obviamente nuestro Dios, acababa de liberar hace poco a los israelitas de la larga esclavitud bajo el dominio de los egipcios. Pero obviamente, cuando te enseñan algo, tú te quedas con la costumbre. Claro, sí. Como cuando tu mamá te enseña a saludar, cuando te enseña a despedirte, a ser cortés. Pues en este caso, tanto tiempo que los israelitas habían convivido con los egipcios, también aprendieron sus costumbres, lastimosamente. Y así que también estaban acostumbrados a hacer estos sacrificios a los dioses para que les perdonen la vida. Especialmente ellos porque eran esclavos. Así que el sacrificio costaba más, digámoslo así. Así que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob exigía la lealtad indivisa del pueblo. O sea, que dije, bien, ahora que ya los liberé, ahora tienen que aprender, no los obligo, van a aprender a volver a adorarme. Claro, es que hay que tener en cuenta que el pueblo de Israel habían ya pasado muchas generaciones de lo que era Jacob y sus hijos, ¿no? Ya han pasado mucho. Sabemos que las tradiciones y los temas de culto eran pasados de boca en boca, por así decirlo, ¿no? De forma oral. Uh-huh. Y entonces con la mezcla
de los egipcios, podemos suponer que también eso se había mezclado. La forma de cómo veían al Dios de sus padres, ¿no? El Dios de Abraham, de Jacob. Entonces, para poder purificar esas ideas, Dios tenía que, antes de seguir avanzando, tenía que como que volver otra vez a enseñar Volver a todo lo purificar que al pueblo. se había, todo lo que Él les había enseñado a sus padres, ¿no? Claro. A lo que es a Jacob, a Isaac, a Abraham, ¿verdad? A sus antepasados, digamos Exacto. así. Estaba volviendo a pulir las prácticas que antes se hacían, antes del tema de la esclavitud. ¿Algo que quieras acotar, Ele? Que claro, en ese momento ellos que eran esclavos, o sea, ya siento que lo hacían más por costumbre y que no tenían realmente una buena comunión con Dios. Y que yo, como lo he dicho antes, también por eso era que tenían tan poca fe. Y por eso dudaban tanto, porque ya no era lo mismo, que como en el tiempo de José. ¿Entiendes? Ya no había tanta reverencia por las cosas de Dios, yo Exacto. creo, personalmente. Bueno, en esta lección, como el título dice, vamos a recalcar y aprender con respecto a la ley de Dios. Vale la pena repetir, no era Moisés el que iba a escribir los mandamientos y presentárselos al pueblo, no. Dios mismo iba a pronunciar y escribiría con su propio dedo en 2 tablas de piedra los que conocemos, lo que son los 10 mandamientos. Bueno, sabemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios justo, pero también es un Dios celoso. Pero no me refiero a esos celos tóxicos, sino que son celos buenos, digámosle por así decirlo. Porque claramente, ¿cómo vas a servir a un Dios si ya estás sirviendo a otro? Los egipcios ahí ya creo que a los dioses les daba igual a quién servían, con tal de que los adoraran. Me refiero a los dioses. Si fueran reales, yo digo, adoren al tal Dios, a mí me da igual. Yo creo que al referirse a los celos, porque Dios es diferente al ser humano, ¿no? Claro. Cuando se refiere tanto a la ira de Dios, de los celos, de un Dios celoso, es diferente, porque nosotros cuando nos enojamos, nos airamos, pues lo hacemos para poder lastimar a la otra persona, pensamos en cómo vengarnos. Claro, eso es lo Ya que cuando, nos así mismo acusan. con los celos, ¿verdad? Nosotros pensamos en que esa persona nos pertenece o lo restringimos a hacer cosas pero por nuestra propia, para sentirnos bien nosotros mismos, Claro. ¿no? Como para poder controlar. No. Pero con Dios es distinto. ¿Por qué? Las cosas que Él hace, lo hace para nuestro propio beneficio. Son celos buenos, por eso algo más o menos lo dije. Exacto. Entonces, Dios, como por poner así, ¿no? Los celos buenos de Dios es para nosotros alejarnos de las cosas que nos pueden hacer mal. daño a futuro. Exacto. Porque digámosle así, los celulares, que ahorita no vamos a mentir, son la cosa que más tenemos a la mano hoy en día, que estamos aquí pegados una a otra cosa y bla, bla, bla. Y bueno, a veces decimos, no, solamente uso el celular para cosas importantes, pero créeme, tenemos ahí nuestros horarios, el reloj, las alarmas, lo que vamos a hacer hoy en día. Tenemos un montón de cosas aquí que ya técnicamente dependemos del celular demasiado y no dependemos mucho de nuestra mente como para recordar cosas, no. Si tengo que acordarme de algo, aquí está el celular para poner la cosa y ya está. Y Dios quiere algo más o menos así, quiere que dependamos así, como dependemos del celular hoy en día, que dependamos así de Él, que recordemos lo que es la matutina, lo que es orar y lo que es tener una comunión estrecha con Él. Recordemos que Dios quería que los israelitas comprendieran que su mayor deseo era mantener una relación estrecha con su pueblo. Volviendo al tema de los celos, era eso, o sea, porque ya había tenido mucho tiempo una relación banal con dioses que técnicamente nunca existieron y jamás existirán. ¿Para qué adorar algo que no existe? Tienes que adorar algo que sí existe y esa cosa sería Dios. Teníamos que adorarlo a Él. Y Dios quería recapacitar al pueblo para que recuerden, yo soy un Dios fuerte, celoso, que yo te saqué de la tierra de Egipto para darte la tierra prometida que tanto le había prometido a sus antepasados. Técnicamente Dios quiere lo mejor para nosotros, recalcando lo de Jonathan, muchas gracias. Y como les conté, vamos a hablar con respecto a lo que son los mandamientos. Y antes de que presentara los mandamientos, Dios se manifestó en una forma así imponente, grande y poderoso. Como caían rayos, caían truenos, las montañas empezaban a temblar.
como para que diera una muestra de su poder. Pero no, Dios no buscaba asustar al Eso, pueblo. ¿Quieres acotar algo? No, claro, que yo creo que no buscaba asustarlos, sino buscaba darles una prueba de que realmente Él era un Dios poderoso y que Él tenía poder sobre todas las cosas y Él tenía, así como tenía el poder para hacer los milagros, tenía muchísimo poder para hacer otras cosas, ¿no? Claro. También, Y es interesante en el versículo 20 del capítulo 20 de Éxodo, cuando, como mencionaste, ellos estaban en las faldas de lo que es el monte Sinaí. Dios estaba en la cima, ¿no? Con truenos, tormentas, mucho ruido, ¿no? Algo que es, para los que hayan presenciado una gran tormenta, solamente con escuchar los truenos ya te quedas así con miedo. bastante tenebroso, ¿no? La verdad que sí. Solamente con una tormenta pequeña nomás. Ahora imagínate Eso Dios es- hablándole a y eso Moisés. que las tormentas aquí no son como allá en el mar, porque ahí sí son tormentas bestiales. Las olas, los truenos, las lluvias incesantes. O sea, digamos que lo que tenemos aquí, las tormentas aquí en la tierra, no es lo mismo allá en el mar. Exacto. Y así más o menos era lo que sucedió en el monte Sinaí. Y el pueblo se asustó. Claro. Le dijo a Moisés, no, anda tú nomás. Todo no, el que-". mundo dijo, Moisés. Pensaron que tal vez si iban, algunos podrían morir o algo así. Dijeron, Moisés que- está más conectado con Dios, que vaya él, porque nosotros siento que vamos a morir. Y es lo que le dice Moisés en el versículo 20, del capítulo 20. Y Moisés respondió al pueblo. ¿Qué les dijo? No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, Moisés los invitó a que confíen en Dios, ¿no? Porque es interesante cómo a veces Dios se nos presenta en la vida, ¿no? Claro. Bianca, tú, bueno, en tu corta edad, ¿no? ¿Cómo has visto la presencia de Dios en tu vida? Algo así que tú digas, esto es increíble. Bueno, yo digo que las cosas que he presenciado en mi vida, para cortarlo, son cosas como cercanas a la muerte. Por muy macabro que suene, yo sí estoy al borde de irme para otra vida, porque yo soy muy descuidada y a veces soy muy impulsiva, actúo por impulso, y a veces eso me cuesta, me toma consecuencias muy catastróficas. Pero, o sea, yo he visto que fácilmente me podría haber pasado tal cosa y hasta ahí llegaba. Pero no, Dios me ha tenido incluso en su misericordia desde mucho antes, cuando estaba chiquita. Sí. Aunque yo no lo conocía, Dios siempre me ha cuidado. Y por eso digo, Dios siempre está conmigo, porque me cuida y me protege a pesar de todo. ¿Y tú, Aileen? Bueno, yo creo que los seres humanos siempre pasamos como que por pruebas difíciles, sí, y por momentos muy malos en los que yo creo que muchas veces Dios tiene planeado eso para poder ahí en ese momento buscarlo y entender que lo necesitamos a Él y que entender que sin Él nada somos. Muchas veces nos creemos mucho y lo dejamos a Dios de lado, ¿no? Eso es un error grande porque después volvemos ahí con la cola entre las patas dándonos cuenta que sin Él no somos nada. Claro. Y bueno, como para complementar la respuesta de Dios, que lo podemos ver en el capítulo 19, versículo 4, ¿no? Después de haber pasado tantas cosas, el pueblo de Israel igual sentía ese temor. ¿Y qué les dice? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Es muy bonito este versículo porque Dios les habla con tanto amor, haciendo referencia también que como las águilas cuida a sus polluelos, ¿verdad? A sus hijos, así mismo Dios los cuidó y los sacó de Egipto y los lleva a través del desierto. A mí me encanta la comparación que hace con las aves porque a pesar de tierra y mar, las palomas o cualquier tipo de ave cuidan a sus polluelos para darles comida, abrigo y todo lo que sea. Por eso dice que a veces siempre se compara con una ave, recomendando incluso que el amor de una madre es igual al amor de Dios. Bien, Dios ha hecho, igual Dios en la Biblia ha hecho algunas referencias
sobre las aves. Sobre animales. Yo creo todo, que sí. Siento que es como que todas son muy bonitas. su Ajá. animal favorito. Más o Su menos. especie, mejor dicho. Su Digámosle especie así, su favorita. especie favorita. Las Ahora, si aves. hablamos de los mandamientos, el primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, dentro de este contexto, el lenguaje original era ambiguo, sino que decía, no tendrás otros dioses aparte de mí. Porque parece permitir otros poderes sobrenaturales, con todo también puede traducirse contra mí, lo que sugiere que en última instancia no hay más dioses o no hay otros dioses. En cualquier caso, esta exigencia de exclusividad, por otra parte, la nación israelita es única en los dioses antiguos. Y bueno, si hablamos del resto de mandamientos, de ahí dice, no te harás ninguna imagen ni semejanza. Pero de hecho hay 2 mandamientos que son dedicados a eso. No te inclinarás a ninguna imagen. Ni no los tendrás- harás. Ni vas a adorarlas. Bien. Y es chévere No tendrás. que como Dios, bueno, como Jesús hace un resumen de estos mandamientos. ¿Por qué? Vemos que en la primera tabla, o los primeros 4 mandamientos, se dirige hacia Dios. Ujú. ¿Y qué dice Jesús? ¿Cuál es uno de los más grandes, uno de los 2 mandamientos más grandes? Es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, ¿verdad? Claro. Y estos 4 mandamientos se anclan a esto lo que dijo Jesús. Y los otros 6 mandamientos, ¿verdad? Se anclan al otro mandamiento que dijo Jesús. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Sí. Y se ancla perfectamente, Difícil. ¿verdad? Y se ancla perfectamente estos 6 mandamientos a lo que dijo Jesús. Claro. Resumiéndonos todo, porque a veces caemos en el legalismo, ¿no? De que tenemos que seguir los 10 mandamientos al pie de la letra y si no lo hacemos nos vamos a perder en el infierno, ¿no? Pero Jesús hizo un énfasis muy bonito y es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel en este momento. Era tener una relación estrecha con Dios y una relación estrecha con El su pueblo, prójimo, con su con el comunidad. Entonces, ¿por qué? Porque estos mandamientos ya estaban vigentes antes de todo el éxodo, ¿verdad? Claro. Pero ellos se habían olvidado. Por eso es que en Éxodo 20, de 28, dice, acuérdate del día de reposo. No dice, No te exige. guarda el día de reposo. Solo No, dice, acuérdate. acuérdate, porque Recordatorio. ya estaba y ellos se habían olvidado. Claro. Entonces dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y es un mandamiento puente, diría yo. Es un mandamiento puente entre la comunión con Dios y la comunión con tu prójimo. Porque después de esto viene, ¿cuál? El honra a tu padre y a tu madre. Es como que es si el Dios... primer mandamiento Exacto, con promesa. Y es como que si Dios con el 4º mandamiento te invitara a tener una relación con Dios y una relación con tu familia, por ponerlo así, con tu familia, porque Claro. tu padre y tu madre es tu familia. Claro. Ellos son los que te trajeron Entonces, al mundo. Tenemos que entender esta parte, ¿no? De los mandamientos, porque hasta ahora piensan que los mandamientos es algo que es Incluso- pesado, incluso algo hay que gente- tenemos que cumplirlo porque Obligadamente. pero no, es una invitación a una buena comunión con Dios y una buena comunión con nuestro prójimo. De hecho, hay gente que todavía cree que los mandamientos eran parte de las leyes ceremoniales. Y como recordamos, cuando Jesús murió, las leyes ceremoniales se acabaron. Las ceremoniales que eran las de los típicos sacrificios. Y como pensaban, los 10 mandamientos eran parte de esas leyes, dijeron, también los mandamientos se van a abolir, ya no tienen ninguna clase de significado, pero no. Los mandamientos hasta hoy en día siguen vigentes. Y por eso hay que tener cuidado con lo que hacemos. ¿A qué me refiero? Porque a veces digamos que usamos los mandamientos como para beneficio propio o usarlos como un favorcito nuestro. Recalcando lo que dijiste, es verdad, estos mandamientos sirven como un puente para la comunión con Dios y también tanto para la comunión con el prójimo. Porque, ¿qué nos dice? Los 4 mandamientos, vas a adorar a Dios, no vas a adorar ninguna imagen y vas a acordarte del sábado. Y los demás mandamientos, honra a tu familia, no vas a matar, no vas a mentir, no vas a
codiciar las cosas, o sea, te dan instrucciones que no te obligan, pero te la recuerdan. Como dijiste, acuérdate, no dice, guardarás el día sábado tal y tal. No te hace como porque por algo existe el libre albedrío. Si queremos obedecer los mandamientos, perfecto, no hay problema. Y si no, ya es decisión de la persona si no quiere hacerlo. Claro, y también recordar que la desobediencia también trae a la muerte. Exacto. Porque la paga del pecado es La la muerte. muerte. Bien. La relación más fundamental entre los humanos, digámosle así, es que la que mantenemos con nuestros padres, porque como les recordé, el primer mandamiento con promesa es de honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y por eso él hace hincapié en este mandamiento al colocarlo en primer lugar como los mandamientos para los seres humanos. Honrar a tu padre y a tu madre, porque es el único mandamiento con una promesa de prosperidad. Y los últimos 5 se refieren a unas buenas relaciones humanas para tener una buena comunión entre todos, porque si no nos matamos, no nos codiciamos, estamos bien. Nos robamos. Así, aquí juntitos podemos estar sin algún problema. Aunque el 10º mandamiento se refiere a que tiene un lugar estrictamente en la mente, porque siempre que codiciamos no lo decimos en voz alta, sino que lo pensamos. ¿Cómo quiero tener esas cosas? Pero no las puedo tener. Claro, el pecado comienza en la mente. En la mente. Y luego ahí viene del corazón, porque tanto que codiciamos las cosas, que puedo decir, quiero el teléfono que tiene Ellen, o quiero el reloj que tiene tal, o quiero el teléfono que quiero los lentes que tiene Jonathan. Siempre empezamos a codiciar en nuestra mente y eso es un problema. No debería pasar eso. Tenemos que aprender que simplemente hay cosas que no podemos darnos el lujo de tener o que hay que aprender a vivir con lo que tenemos. Porque no todos nacemos en cuna de oro o con plata o con dinero. Venimos sin nada y moriremos sin nada. ¿Y del polvo venimos, al polvo volveremos. Sí, del polvo eres y al polvo volverás. Bueno, también como base, Juan 3:16, todos los versículos de eso no sabemos, sí saben, ¿no? Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Cómo? Se me olvidó. Dios amó Dios de tanto tal al manera mundo. Dios amó al mundo que dio su hijo único para... Amó Dios al mundo Empieza porque de tal manera. para que aquel que crea no muera, sino que tenga vida Vida eterna. eterna. Jesús tenía muy en claro que la fe en Dios era la única base para recibir el don de la vida eterna. Pero la conducta humana también es importante para él, porque a menudo hablaba y enseñaba la ley incluso a sus discípulos. Le enseñaba todo lo que tenía que saber y recalcó que no había venido a deshacerse de la ley ni nada por el estilo. Claro. Jesús no estaba restando valor a la ley, sino que estaba haciendo, estaba explicando y afirmando lo más profundo de esto. Porque recordemos, eso es lo que vino, a abolir las leyes ceremoniales, pero no las espirituales. Muy bien, una reflexión final que yo tengo es una parte del folleto que a mí me encantó, que dice: en la cruz Jesús ofreció su perdón a todo el mundo, pues su oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no solo fue a favor de los soldados, ¿no? También todos podemos encontrar el perdón a través de Cristo, ¿no? Si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo y Él es justo, ¿no? Esto me encantó de Dios, aparte de ser un Dios poderoso, ser un Dios de orden, Él es un Dios justo. Eso me encanta. Pero Jonathan, Bien, yo tengo una bonita reflexión que se complementa muy bien con lo que dijo Jesús, ¿no? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo les quiso decir Dios en el monte Sinaí a los israelitas. Algo que encontramos en Eclesiastés 12, versículo 13, nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Dios quiere que nosotros amemos la ley y lo guardemos en nuestro corazón, que podamos meditar día y noche en él para que nuestra vida sea mejor cada día y así también poder estar con una buena comunión con Dios y amar a nuestros prójimos. bien, tengo una pregunta. Como siempre, las pueden responder en los comentarios o si no, pues respóndesela a ustedes mismos. ¿Por qué crees que la ley de Dios es necesaria en nuestra cultura actual? Bueno,
con todo lo que está pasando en el mundo, creo que es evidente porque necesitamos que la ley de Dios sea vigente. Pero quiero saber sus opiniones, qué piensan, ¿debe ser vigente por tal cosa o debe seguir porque actualmente el mundo está en lo que está? Eso quiero que ustedes se lo respondan o pueden responder en los comentarios. Y muy bien. Para finalizar, vamos a hacer para finalizar, una oración. una oración. Una oración. Vas a leer, Eileen. No hubiera dicho. Tienes la bendición. La bendición de orar. Queremos el rostro. Querido Dios, te queremos agradecer porque dimos, Señor, este resumen de escuela sabática, porque es algo que, además de que somos instrumentos tuyos para llegar a muchas personas, Señor, también nos gusta hacerlo, Señor. Nos divertimos, nos gusta hablar de estos temas, debatir y dar nuestras diferentes opiniones, Señor. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, chicos, no se olviden suscribirse, aquí comentar, compartir y darle like a este video. La campanita para que no se les olvide. Compartiendo. YouTube les haga acuerdo que tienen que ver la lección. Exacto. Y me compártala con sus amigos o con sus hermanos porque todo el mundo necesita aprender de la palabra y de la misericordia de Dios. Así es. Entonces, Así que chicos, nos vemos en una próxima vemos, lección. chicos. ¡Chao!